buenas tardes, Betty, ¿cómo estás? Te estamos viendo. Hola Kiki, hola Manu, buenas tardes a toda la audiencia, espero que estén todos muy bien. Bueno, como cada semana les traigo un repaso de lo más relevante que ocurrió esta semana en Armenia, en Artsaj y en la región. La situación sigue siendo compleja, ¿no? Especialmente en lo que respecta a los prisioneros armenios detenidos en Azerbaiyán y también el aumento de la presencia, o sea, el bloqueo de la presencia de organismos humanitarios en este país, ¿no? En Azerbaiyán, que ya les voy a pasar a comentar más adelante. ¿Cuáles fueron los principales temas de la semana? Vamos a comenzar con la situación de Rubén Bartañán, ¿no? Como sabemos, el empresario, filántropo y ex ministro de Estado de Artsaj, quien ya lleva más de 500 días en prisión, encarcelado en Azerbaiyán, y más de una semana en huelga de hambre. Hace unos días su familia difundió un mensaje que él mismo grabó durante una conversación telefónica que tuvo, bueno, desde la prisión con su familia, donde dijo que está en buen estado de salud, pero reafirmó justamente que está en huelga de hambre como protesta contra el juicio falso al que está siendo sometido. En el mensaje, Bartanian dijo que este juicio no solo lo afecta a él y al resto de los prisioneros y rehenes detenidos, sino que es un juicio contra todos los armenios del mundo. También recalcó que el proceso judicial en su contra es una farsa y exigió que si realmente quieren juzgarlo, que lo hagan en forma pública y con observadores internacionales, que recordemos que eso hoy no existe en esta sala de juicios, en ese tribunal. Y un punto importante de lo que dijo fue que su encarcelamiento no es una cuestión personal contra él, sino es parte de una estrategia más amplia, ¿no? Contra Armenia y contra la nación armenia en su conjunto. Es un realmente es un mensaje muy fuerte, muy duro, el que emitió y que muestra también mucha entereza de él a pesar de la situación que está viviendo, ¿no? Dijo que se sabía, él sabía, era consciente en lo que se estaba metiendo cuando decidió ir a Artsaj, cuando decidió ser un ciudadano de este país y que no se considera una víctima, sino como alguien que tomó una decisión consciente. Y por supuesto, pidió disculpas a su esposa, a su familia, a sus hijos, por todo el sufrimiento por el que están pasando por esta situación. Por otro lado, desde distintos sectores, distintas personalidades, surgieron llamados para que Bartanian deje la huelga de hambre. Uno de ellos fue Nicolás Aznavour, hijo de Charles Aznavour, quien publicó un comunicado esta semana expresando su apoyo, pero también instándolo a que no arriesgue su vida haciendo esta huelga de hambre. Por otro lado, también tenemos a la activista pakistaní por los derechos humanos, Seida Ghulam Fatima, que bueno, fue finalista del premio Aurora 2016, premios en torno a la defensa de los derechos humanos, organizado por el mismo Rubén Bartanian, que tuvo muchas ediciones y que tuvo una trascendencia importantísima. Y bueno, esta activista anunció que tiene la intención de viajar a Bakú para asistir en las audiencias de este juicio falso en contra de Bartanian. Veremos si esto será posible, considerando que, como hemos dicho, ya varias veces no hay ni medios ni observadores internacionales que accedan a la sala de juicio. Y en paralelo a esto, pero ya en Yereván, una colega, podemos decir, de Rubén Bartanian, en realidad una política que había sido candidata del partido que auspiciaba
Vartanian, ¿no?, en las últimas elecciones, llamada Mané Tandilian, también inició una huelga de hambre en solidaridad con Vartanian, ¿no?, para pedirle que termine con la huelga de hambre. En el centro de Yerevan han colocado una carpa y justamente Mané Tandilian está ahí con otros activistas, otras personas que le están apoyando en esto, y está ahí, bueno, indefinidamente, ¿no? Esta semana, bueno, después de algunos días de estar en huelga de hambre, fue hospitalizada, porque, bueno, sufrió un deterioro de su salud, pero continúa en este ritmo, ¿no?, de huelga de hambre, y volvió al sitio, este que les decía, de donde han colocado las carpas en el centro de Yerevan. Otro tema que tiene que ver bastante con esto y que ha generado gran preocupación esta semana fue la decisión de Azerbaiyán de expulsar al Comité Internacional de la Cruz Roja. Tengamos en cuenta que este era el único organismo internacional que tenía acceso a los prisioneros armenios en Bakú y que les brindaba cierta asistencia humanitaria. Y no solo realizaba visitas periódicas a los detenidos, sino también facilitaba, por ejemplo, la comunicación con sus familiares, entregaba productos de higiene y hacía por lo menos un seguimiento mínimo de su estado de salud. Sin embargo, con esta expulsión, los prisioneros quedan en una situación de total aislamiento, más vulnerables y sin ninguna protección internacional. También Azerbaiyán decidió la salida, o sea, la expulsión del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y también la Agencia de la ONU para los Refugiados, ¿no? Dos organizaciones internacionales de muchísima importancia. Y recordemos que ya van algunas semanas que estamos informando sobre la expulsión de medios de comunicación internacionales, como por ejemplo la BBC o Sputnik de Rusia. Esto, bueno, se da en un contexto en el que hay cada vez más denuncias de torturas y malos tratos en las cárceles de Bakú. Y ya que estamos hablando de este tema, también de los rehenes armenios detenidos allí, también quería comentarles que, bueno, uno de los prisioneros cuya situación es bastante preocupante también es el Önger David Ishanian, quien, bueno, fue presidente de la Asamblea Nacional de Artsaj, también fue Hertabaz del Gengen de Artsaj, un férreo creyente, ¿no?, militante de la Frata Naxutium, que fue, bueno, justamente capturado en plena deportación masiva de la población armenia de Artsaj. ¿Qué novedades tenemos sobre el Önger David? Que esta semana habló su esposa y contó un poco cómo había sido su detención. Parece que antes de ser arrestado, Ishanian les aseguró que a su familia, ¿no?, que su nombre no figuraba en ninguna lista negra de Azerbaiyán y que pronto se iba a reunir con ellos en Armenia. Se ve que la evacuación fue separada de su familia porque el Önger Ishanian se quedó algunos días más, ¿no? Envió a su familia hacia Armenia y él se quedó en Artsaj. Sin embargo, después de que su familia llegó a Yerevan, perdieron el contacto con él. Recordemos que eran momentos muy difíciles de entablar comunicaciones entre Armenia y Artsaj. El internet, la red andaba realmente muy mal y yo recuerdo que la comunicación era casi nula, ¿no? Ahora la esposa de Ishanian lo está confirmando, que perdieron comunicación con él, y más tarde, bueno, supieron que había sido arrestado. Lo que más preocupa a su esposa es que Ishanian tenía problemas de salud antes de ser capturado y que ahora no tienen información sobre su estado, sobre sus condiciones. Y además, el abogado que lo representaba fue reemplazado antes de iniciar el juicio y la familia todavía no pudo establecer contacto con el nuevo abogado.
Y otro tema también para tener en cuenta que ocurrió esta semana es que hubo una visita del defensor del pueblo de los derechos humanos de Azerbaiyán, quien, bueno, en los medios azerbaiyanos salió publicado que este defensor había visitado a los rehenes armenios, eh, diciendo que estaban en buenas condiciones, publicando algunas fotos que están bastante cuestionables, porque, por ejemplo, salía el expresidente de Artsaj, Bako Sahakian, sonriendo, o una foto de Rubén Vartanian, en el cual, bueno, le daba una luz especial en la cara donde no se notaban las marcas que nosotros habíamos visto, que tenían marcas de signos de violencia en la cara, en la última sesión, ¿no?, judicial. Lo vimos muy claramente, eso salió también en los medios, y ahora parece que fue ocultado, ¿no? Por supuesto que la parte azerbaiyana sabe muy bien o piensa qué fotos publicar y cómo hacerlo, como para encubrir, ¿no?, la situación real, el escenario que se está viviendo en la prisión en Bakú. Y bueno, para cerrar nuestro reporte, quería hablarles también un tema interno de Armenia que sigue siendo una gran preocupación y tiene que ver con las muertes en las Fuerzas Armadas. Esta semana se han publicado algunas estadísticas que en el 2024 han muerto 40 militares armenios. De estos casos, o sea, son diferentes motivos, ¿no?, de muerte. 27 ocurrieron en circunstancias relacionadas con el servicio militar, ¿no? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, enfrentamientos con el enemigo, más allá de que esta categoría de combate, de muertes por combate, no ha tenido lugar, o sea, son casos muy puntuales. En el 2024 tenemos también asesinatos, ¿no?, suicidios o accidentes durante enfrentamientos, ¿no?, internos dentro de las unidades militares, o enfermedades y accidentes de tránsito. Y por otro lado, de estas 40, 13 militares fallecieron en circunstancias que son ajenas al servicio militar, pero que, bueno, igualmente reflejan los problemas que hay dentro del ejército. Más allá de los números, lo que estos datos muestran es que las condiciones dentro de las Fuerzas Armadas siguen siendo críticas y tienen que ver también con la disciplina, la presión psicológica de los soldados y las difíciles condiciones de vida que tienen, ¿no?, haciendo el servicio militar. Este ha sido un resumen, ¿no?, de los temas más importantes de la semana en Armenia y en la región. Como ven, bueno, la situación sigue siendo complicada, con un marcado deterioro de las condiciones para los prisioneros armenios en Azerbaiyán. Por nuestra parte vamos a seguir atentos a ver cómo evoluciona el caso de Rubén Vartanian y el resto de los prisioneros armenios y los rehenes, y la respuesta internacional que pueda haber ante la expulsión de la Cruz Roja. Les agradezco por acompañarnos en este reporte y nos volvemos a encontrar el próximo domingo con más información. Muchísimas gracias, Betty, por el reporte. Estamos atentos a las novedades. Muy bien, fue un placer estar con ustedes. Feliz semana a todos.